Quien lo controle, controla la vida y la muerte. Y esas muertes son perturbadoras. ¡Con un La película comienza con una música tétrica en una vieja tienda de antigüedades, donde se exhiben diversos objetos peculiares, como un traje de buzo, cuchillos ornamentados y el cráneo de un homínido. En ese momento, un hombre llamado Pete Shelbom entra en la tienda llevando consigo un mono. Su traje está manchado de sangre y luce visiblemente alterado. Apenas suena la campana de la puerta, el encargado sale de su área de descanso, se coloca las gafas y le pregunta por qué su ropa está cubierta de sangre. Pete se echa a reír y le asegura que no es su sangre. Justo cuando está por darle más detalles, cambia abruptamente de tema y le pide que lo libere de aquella posesión. Explica que compró el muñeco pensando que sería un juguete divertido para sus hijos, pero desde que lo adquirió, no ha hecho más que traerle problemas. El encargado le señala un cartel que advierte que no se aceptan devoluciones en juguetes infantiles. Pete insiste en que no es un juguete y le advierte que, por su propio bien, sería mejor que no lo llame así, ya que ni siquiera él sabe exactamente qué es. El encargado observa que el muñeco parece estar dañado, pues su baqueta izquierda está levantada. Sin embargo, Pete le dice con seriedad que es mejor que la baqueta no baje, porque si lo hace, ambos irán directo al infierno. El encargado, intrigado pero escéptico, acepta recibir el muñeco. En ese momento, el mono comienza a tocar su tambor. Pete, aterrado, espera con ansiedad a que ocurra algo. Una rata, sin que nadie la note, muerde una cuerda en la tienda. El encargado, al ver que nada sucede, se burla de las advertencias de Pete y afirma que no cree en esas supersticiones. Sin embargo, la cuerda que la rata rompió activa accidentalmente el traje de buzo, disparando su arpón y atravesando el abdomen del encargado. Atónito y agonizante, apenas logra asimilar lo ocurrido cuando el mono baja su baqueta. En ese instante el arpón regresa al traje, arrastrando consigo sus entrañas. Así da inicio la película. Tiempo después, Bill y Hal, hijos del capitán Pete Shelbom, organizan las pertenencias de su padre. Entre ellas se encuentran una caja. Hal, curioso, pregunta de dónde provendrá, si de París o América, pero Bill le señala que lo único escrito en la caja es mono organillero, como la vida misma. Bill abre la caja y encuentra al mono. Al sacarlo, se pregunta qué es exactamente. Hal le pide que se lo ceda. Mientras mueve la caja, descubre una etiqueta que indica que si quiere ver cosas increíbles, debe girar la llave. Como su padre ha muerto, Hal, siendo el hermano mayor, asume que todas sus pertenencias ahora le pertenecen. Decide girar la llave y el mono le sonríe. Acto seguido, mueve su baqueta. Tras esto, Hal cree que el muñeco no funciona y se lo devuelve a su hermano. Entre las cosas de su padre también encuentran unas tarjetas obscenas. Tiempo después, su niñera los lleva de paseo. Su madre, antes de despedirse, les desea suerte, les pide que se porten bien y les advierte que no tomen demasiada gaseosa. El trío acude a un restaurante japonés, donde el chef les prepara el almuerzo. Durante la comida, la niñera se muestra visiblemente interesada en el cocinero, mientras que el mono permanece en el auto. Sin razón aparente, el muñeco comienza a tocar su tambor, y Hal es el único que puede escuchar la siniestra melodía. Al concluir, el chef lanza un cuchillo, que accidentalmente corta el cuello de la niñera, cuya cabeza aterriza sobre la plancha freidora. Quien lo controle, controla la vida y la muerte. Y esas muertes son perturbadoras. ¡Con un Hal cree que después de esta experiencia, su hermano dejará de comportarse de manera malcriada y que su relación mejorará. Sin embargo, esto no sucede. En el funeral, ambos hermanos se preguntan cómo habrán logrado coser la cabeza de su niñera. Su madre les pide que no piensen en eso. Mientras tanto, el sacerdote, un novato, bromea diciendo que Alex Wells fue una buena mujer que murió en un accidente y que, según Dios, los accidentes no existen. Todo lo que ocurre forma parte de un plan divino. A veces, la vida es como lanzar una moneda al aire. Pueden salir dos opciones. Se pregunta por qué alguien tan hermosa murió tan joven, cuando muchas otras personas pudieron haber fallecido en su lugar. Pero al final eso es lo que pasó y así debe ser. Al salir del funeral, su madre les compra un helado y reflexiona en voz alta, diciendo que todo es un accidente. No importa la circunstancia, todos morirán tarde o temprano. Ella, ellos, sus amigos, sus padres, incluso las mascotas. Algunos morirán en paz mientras duermen, otros de forma horrible y violenta, atados en un armario gritando con la boca sellada por cinta adhesiva. Todo el mundo muere. Así es la vida. Tras este perturbador comentario, les propone bailar en casa. Al hacerlo, los tres pasan un buen momento juntos. Hal piensa que, a pesar de haber asistido a un funeral ese día, fue uno de los días más felices de su vida. Al día siguiente, en la escuela, un grupo de chicas se burla de Hal, diciéndole que su padre los abandonó porque él y su hermano son poco atractivos. Según ellas, se fue a Francia a comprar cigarrillos y nunca volverá. También afirman que su madre merece un esposo e hijos mejores, y que probablemente ahora sea la nueva dueña de su hogar. Acto seguido, le quitan los pantalones frente a todos. Al regresar
a casa, su madre prepara un pequeño aperitivo. Hal sube a su habitación y, al voltear, se encuentra con el mono mirándolo fijamente. Extrañado, pregunta por qué han colocado ese muñeco en su cuarto. Su madre le responde que no lo ha puesto ahí y que no ha entrado a su habitación desde que encontró el calcetín tieso. Esa noche, Hal intenta dormir. Aprovechando que Bill ya descansa, se acerca al mono y le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte de la niñera. Bill se despierta y, burlándose, le pregunta si está enamorado del muñeco, asegurándole que no lo juzgará. Luego empieza a insultarlo, diciéndole que es raro y siempre será inferior. Finalmente le lanza el muñeco y le ordena que diga que quiere chupar su banana antes de seguir con sus burlas. En una clase de biología explicaban los cambios fisiológicos en los varones, pero Hal estaba distraído. Aquel día había llevado a su mono y Pepper aprovechó la ocasión para burlarse de él, insinuando que hacía cosas indebidas. Durante la clase de educación física, las chicas e incluso su propio hermano comenzaron a lanzarle goma y plumas. Al regresar a casa con la ropa sucia y la dignidad por los suelos, su madre lo recibió con una cálida bienvenida, aunque no pudo acercarse a él porque estaba cocinando. Hal, con el ánimo por los suelos, respondió que no quería nada y se dirigió directamente a su habitación, donde su mono lo esperaba. Frustrado, Hal se preguntó si todo lo que le ocurría era culpa del mono, si por su culpa su hermano se comportaba de manera tan cruel con él. En ese momento, lo único que más deseaba en el mundo era que su hermano muriera. Sin pensarlo demasiado, giró la llave del mecanismo del mono y, en respuesta, las baquetas del juguete comenzaron a moverse. Esa noche, cuando Bill regresó a casa, le preguntó a su madre si la cena estaba lista. Justo en ese instante, el sonido de los tambores resonó en la habitación y, al acercarse a su madre, notó que no respondía. Al girarse, vio cómo se desplomaba. Había sufrido un aneurisma y momentos después falleció. En el funeral, Hal reflexionaba sobre lo sucedido. Según los médicos, su madre había sufrido un aneurisma, pero él sabía la verdad. Así es como funcionaba el mono. Girabas la llave, las baquetas subían y bajaban y alguien moría. No aceptaba peticiones ni explicaciones. La inscripción en la caja tenía algo de cierto. Era como la vida misma. Bill, en cambio, se negaba a aceptar la muerte de su madre. Le suplicaba que despertara, convencido de que todo era una cruel broma, pero ella no respondía. A medida que la realidad lo golpeaba, la desesperación lo llevó al llanto inconsolable. Después del velorio, su tío Chip le contó a Hal que cuando se casó con su tía Ida, fue feliz, aunque ambos decidieron no tener hijos. Luego lo abrazó con firmeza y le aseguró que, sin importar lo que ocurriera, harían lo mejor posible por él, aunque quizás su mejor esfuerzo no fuera suficiente. Esa misma noche, cuando estuvo seguro de que su hermano dormía, Hal tomó un hacha y con determinación cortó el brazo del mono. Para su horror, de la extremidad cercenada brotó sangre. Sin dudarlo, le cortó la cabeza y mientras lo hacía pedazos, el mono parecía enfurecido. Finalmente, Hal metió los restos en una bolsa de basura, convencido de que, por fin, todo había terminado. Sin embargo, tras aquellos sucesos, la relación con su hermano no mejoró. Eventualmente, sus tíos lo adoptaron y se mudaron con él a la ciudad de Maine, con la esperanza de que su vida tomara un mejor rumbo. Al llegar a su nuevo hogar, Hal le preguntó a su hermano si finalmente se quitaría el traje. Bill negó con la cabeza y le respondió que la última vez que se lo quitó hubo otro funeral, pero si nunca más se lo quitaba tampoco habría más funerales. Esa noche su tía les pidió que descansaran bien. Horas después, mientras la casa permanecía en silencio, Hal bajó a la cocina para prepararse un bocadillo. Bill veía la televisión distraído, cuando al mirar por la ventana sintió una presencia extraña. A lo lejos distinguió al mono y al reunirse con Hal le preguntó por qué lo había traído. Hal le explicó que no hacía mucho se había deshecho de él, pero por alguna razón inexplicable el mono había regresado. Decía que estaba maldito y que tal vez por su culpa su niñera había muerto. No quería que eso sucediera, ya que en unos años planeaba casarse con ella. Bill sugirió entonces utilizar al mono, pero Hal se negó, temiendo que alguien importante pudiera morir. Con más dudas que respuestas, Bill pensaba que quien girara la llave sería quien muriera. Quizás su madre lo había hecho y por eso falleció. Sin importarle la opinión de su hermano, Bill giró la llave y al día siguiente su tío Chip murió. Había salido de cacería cuando, mientras dormía en su saco, fue pisoteado por 67 caballos. Al escuchar al sepulturero describir la escena, supo que su cuerpo había quedado reducido a pulpa. Sin embargo, a Bill no le importaba la muerte de su tío, pues había sido una mala persona. Para proteger a quienes los rodeaban, decidieron deshacerse del mono. Sabían que no podían destruirlo, así que lo mejor era encerrarlo y simplemente librarse de él. Durante mucho tiempo pareció funcionar. 25 años después, la tía Ida dormía plácidamente, hasta que en mitad de la noche un ruido la despertó. Se puso las gafas, tomó su arma y bajó a la sala. No encontró nada en el sótano, pero al intentar regresar, las escaleras se partieron de golpe. Cayó y, entre el dolor, sintió los anzuelos clavarse en su rostro. Con esfuerzo se los quitó y entonces notó un fuerte olor a gas. Sin pensarlo, se acercó a la cocina y en cuanto lo hizo, su rostro comenzó a arder. Desesperada, se atravesó el rostro con un palo, poniendo fin a su sufrimiento. Hal decía que, en la actualidad, ya no sabía nada de su hermano. No tenía amigos ni pareja, pues temía que el mono regresara y lastimara a alguien importante para él. Estar lejos de su familia era lo mejor. Ese día habló con su jefe y le dijo que debía irse temprano, ya que era el
único día del año en que podía ver a su hijo. Lo llevaría a los juegos mecánicos. Su jefe condescendiente comentó que tener un hijo era un castigo y lamentó su situación, asumiendo que su exesposa debía ser una mala persona, pero Hal lo corrigió. La mala influencia era él, y por eso no tenía una buena relación con su hijo. Cuando llegó a la casa de su exesposa, su nueva pareja, Ted, un escritor famoso, le informó que Pete, su hijo, preguntaba cada vez más por él. Pete tenía como tarea hacer un árbol genealógico, pero desconocía a muchos miembros de su familia. Ahora Ted lo adoptaría y se convertiría en su padre legalmente. Hal ya no podría verlo. Aquella sería su última semana juntos, pero él no estaba dispuesto a dejar que el tiempo perdido definiera su relación. Tenía mucho por hacer. Ted comenzó a insultarlo y en ese momento Pete entró en la habitación preguntando de qué estaban hablando. En otro lugar, Ricky pasó por la casa de la tía Ida, donde se realizaba una venta de garaje. Entre sus pertenencias encontró al mono y, al tocarlo, tuvo una visión de su padre. Al regresar a casa le comentó a su madre que aquel mono se parecía a él. Su madre, con desdén, le respondió que sí, que tenían la misma sonrisa estúpida y que, si algún día quería encontrarlo, debía buscarlo en una casa de apuestas o en un prostíbulo. Desde hace tiempo corría el rumor de un hombre que vivía recluido en su casa, sin salir nunca. Quizás lo mejor sería venderle a aquel mono. Antes de despedirse, su madre le advirtió que tuviera cuidado, pues posiblemente se trataba de un degenerado. En el hospedaje, Pete le preguntó a Hal sobre su familia, si tenía hermanos o hermanas. Hal le respondió que no, que al igual que él, era hijo único. Luego, el niño quiso saber el nombre de su madre, y Hal le dijo que se llamaba Lois. Como ya estaba oscureciendo, decidieron salir a comprar algo de comida. Mientras tanto, las baquetas del mono comenzaron a moverse solas, y esa noche Hal tuvo una pesadilla en la que el mono lo atrapaba y lo despedazaba. Al despertar, desconcertado, recibió una llamada. Al responder, preguntó quién era, y del otro lado de la línea, su hermano le respondió con rabia, llamándolo imbécil. Le informó que la tía Ida había muerto y que para localizarlo tuvo que pedir su número a la policía. Hacía 9 años que no sabía nada de él y 11 que no se veían. Hal supuso que su tía había fallecido por la edad, pero Bill lo corrigió. En los últimos años había experimentado una especie de renacimiento. Había puesto su vida en orden, vendido su casa y todo le iba bien. Sin embargo, la policía le dijo que había muerto en un accidente extraño y que alguien debía encargarse de sus pertenencias. Técnicamente, el pariente más cercano era Hal. Este se negó a ir ya que era su única semana con su hijo. Le sugirió a Bill que fuera a la casa de la tía Ida y se asegurara de que el mono no estuviera allí. Además, le propuso llevar a Pete. Quizás le resultaría divertido. Hal sabía que el mono podía teletransportarse y que cualquiera que se cruzara en su camino corría peligro. Si lo encontraba, lo mejor sería quedarse con él para siempre. De ese modo, su hijo estaría a salvo y nada malo le ocurriría. Mientras conversaban, una mujer ingresó a la piscina. Hal, exasperado, le recordó a Bill que al ser el menor debía obedecer. En ese instante, la calefacción cayó al agua y al sumergirse, la mujer se partió en pedazos. A los que no. Y a los que se crucen. Hal, harto de la situación, tomó una decisión. Se llevaría a su hijo de inmediato. Pete, confundido, insinuó que su padre estaba bajo ciertos efectos. Hal, furioso, le ordenó que se preparara de inmediato. No había tiempo que perder. Al irse, Hal le cuenta a Pete que su tía Ida ha muerto, pero el niño tenía otra pregunta en mente. Quería saber cómo había fallecido su madre. Al reflexionar, se da cuenta de que fue su tía quien lo crió tras la muerte de su madre. Pete insiste en acompañarlo, pero Hal no quiere llevarlo a un lugar deprimente. Su hijo ya sabe que fue adoptado, así que le da dos opciones: irse y no volver a verlo jamás o aprovechar los últimos momentos juntos. Hal se pregunta qué habría hecho su madre en una situación así. En un recuerdo del pasado, Hal descansa cuando su madre le dice que debe aceptar la vida tal como es, cuidar sus intestinos y recordar una sola cosa: no debe aniquilar a las personas a su alrededor. Al despertar, busca a su hijo, pero no lo encuentra. Lo llama por su nombre y en ese momento escucha el sonido de la baqueta del mono. Pete aparece y le dice que deberían hacer algo divertido. Cuando llegan a la casa de la tía Ida, Hal le pide a su hijo que espere en el auto mientras él resuelve el problema. Pete quiere acompañarlo para conocer más sobre su familia y ver la habitación de su padre, pero Hal se niega. El niño acepta, aunque menciona que tiene un pequeño problema: no puede ir al baño si no es en una casa. En ese momento, una mujer toca la ventana del auto, lo que asusta a Hal. La mujer se presenta como Bárbara y le dice que su hermano le avisó que vendría. Luego saluda a Pete, quien, sorprendido, comenta que no sabía que tenía un tío. De todos modos, agrega, Hal solo será su padre por unos días más, ya que, según la fecha establecida, un cristiano excéntrico tomará su lugar. Bárbara, sin palabras, los invita a entrar a la casa. Mientras suben las escaleras, le pregunta a Hal si tenía una buena relación con su tía. Él responde que sí, a lo que ella le confiesa que un día después de su muerte realizaron una venta de garaje. Al abrir la puerta, una escopeta colgada en la pared se dispara accidentalmente y acaba con la vida de Bárbara, despedazándola por completo. Pete, alarmado, pregunta si todo está bien. Hal, en estado de shock, le dice que sí, aunque la habitación está cubierta con los restos de la mujer. ¿Está todo bien por allá? Sí, todo está bien.
Poco después llega la policía. Una oficial interroga a Hal sobre lo ocurrido y tras reunir pruebas preliminares le informa que no puede abandonar el lugar hasta que concluyan las investigaciones. Hal protesta, argumentando que le prometió a su hijo llevarlo a un parque de diversiones. Sin embargo, Pete le dice que después del accidente de Bárbara lo mejor sería quedarse cerca. La oficial les recomienda buscar un hotel hasta que las pruebas forenses sean recuperadas. Hal le pide a Pete que lo espere en el auto, pero el niño, resignado, le responde que no es sorpresa que lo haga esperar, pues siempre termina distanciándose de él. Mientras se llevaban el cuerpo de Bárbara, un grupo de jóvenes celebraba el suceso. En la casa, Hal buscaba al mono cuando de repente el teléfono comenzó a sonar. Era Bill. Le dijo que ya sabía lo que estaba ocurriendo y que hasta el momento nadie había encontrado al mono. Le sugirió que fuera al hotel más cercano y esperara su señal. Su hermano se dio cuenta de que Bill vivía en la ciudad, así que buscó su nombre y dirección en las páginas amarillas. Al encontrar su número, Hal comprendió que la persona que había activado al mono había sido su propio hermano. En ese momento vimos que Bill aún vestía su traje funerario. Confesó que en el instante en que se alejó de repente entendió la terrible verdad sobre todo lo sucedido. Sabía que Hal había girado la llave y por eso su madre había muerto. Desde que descubrió la verdad, no dejó de odiarlo. Después de arrojarlo al hoyo, intentó buscarlo, pero el mono ya no estaba. Lo único que halló fue la llave. Entonces supo que tarde o temprano el mono volvería. Esperó durante mucho tiempo, sin ninguna señal, pero un día regresó. A través de una simple galleta, el mono se comunicó con él, diciéndole que si giraba la llave podría descubrir la verdad. Con el paso de los días comenzó a ver al dichoso mono en todas partes y entendió que podría ayudarlo con su venganza. Un día volvió a la casa de su tía, se puso su viejo traje de funeral y con el deseo de presenciar su poder finalmente lo encontró. Introdujo la llave en el mono y la giró. En el presente, Bill volvió a girar la llave y el jefe de Hal murió asfixiado con un cigarro. Momentos después, Ricky visitó a Bill y le dijo que necesitaba el muñeco, pues le recordaba a su padre. Bill comentó que antes de morir las personas latinas suelen decir muchas groserías, ya que la muerte siempre llega en los momentos más inesperados. Luego mencionó que recientemente había visto a su hermano y a su sobrino. Se preguntó si, en caso de que Pete girara la llave, podría provocar su propia muerte. Ricky le exigió que le devolviera el mono, pero Bill se negó. Ricky, buscando venganza, decidió usar la pistola de su padre y le preguntó a su hermano si tenía balas de sobra. Mientras viajaban al hotel, Pete le comentó a su padre que aún tenía la sangre de Bárbara en su cuerpo. Luego le preguntó si alguna vez había acabado con alguien. Hal, de forma indirecta, le dio a entender que sí. Pete le dijo que apenas regresaran al motel llamaría a su madre para contarle lo sucedido. También expresó que no quería que Ted lo adoptara, pero su padre le respondió que a pesar de todo esa era la mejor decisión que podía tomar. Al llegar al hotel, Hal llama a su hermano y le exige que deje de girar la llave, pues varios inocentes han muerto por su culpa. En ese momento, Ricky, vistiendo el uniforme de su padre, visita a Hal y le exige la llave, tomándolos como rehenes. Al llegar a la casa de Bill, Hal pregunta dónde están y Ricky le informa que es la casa de su hermano. El plan es el siguiente: Pete entrará, hablará con su tío, harán las paces y traerá el mono. Pete, desconcertado, pregunta a qué mono se refiere y si esta es la razón por la cual ha sido un pésimo padre. Hal le responde que no se trata de un simple juguete, sino de un instrumento del mal. Ricky los amenaza, advirtiendo que si no se apresuran, habrá consecuencias. Pete debe entrar, sacar el mono y regresar. Si llama a la policía, ambos morirán. Antes de que se marche, Hal le advierte que si ve al mono no gire la llave. Pete baja del auto y toca la puerta. Como nadie responde, decide entrar por la puerta para mascotas. Mientras avanza, algunas trampas se activan. Al subir las escaleras, se percata de que si pisa un cable, 3 espadas ninja lo atravesarán al instante. Sin embargo, Bill sabe que su sobrino no caerá en esa trampa, pues tiene otro truco en mente. En el auto, Hal pregunta a Ricky si realmente no es policía. Ricky le responde que sí lo es, y que su padre desapareció hace mucho tiempo. Aún espera poder encontrarlo. De pronto, ambos notan un enorme panal de avispas justo frente a ellos. En la sala principal, Pete se encuentra por primera vez con su tío, quien está rezándole al muñeco, esperando que el mono castigue a los malvados. Pete lo saluda y le pregunta si se encuentra bien. Bill, visiblemente perturbado, le confiesa que el mono fue su juguete favorito y le pide ayuda para repararlo, asegurando que le perteneció a su abuelo. Pete le pregunta si ese muñeco es el responsable de arruinar la vida de todos. Bill, indignado, responde que es imposible que algo así haya ocurrido, pues solo es un muñeco. Su tío lo incita a girar la llave y Pete pregunta qué sucederá si lo hace. A pesar de las advertencias de su padre, Pete gira la llave. En ese instante el mono se activa y por razones desconocidas el panal de avispas empieza a descender. Accidentalmente, Ricky dispara contra el panal, provocando que las avispas salgan en enjambre y lo ataquen, introduciéndose en su boca hasta hacerlo fallecer. Luego los insectos emergen grotescamente de su rostro. Tras presenciar aquella escena, Hal sale del auto desesperado en busca de su hijo. Mientras tanto, Bill, enfurecido, ordena a su sobrino que vuelva a girar la llave. Al no obtener respuesta del muñeco, lo obliga a tocar el tambor. En ese preciso instante, Hal encuentra a su hijo, y el mono, levantando su baqueta, mira fijamente a Bill antes de golpear su tambor. Un sonido extraño resuena y de repente la ciudad comienza a derrumbarse. Un avión estalla en el cielo y sus pasajeros caen en picada hacia el suelo. Al reunirse con su hermano
temprano Hal lo confronta, llamándolo un imbécil. Le reprocha que por su culpa muchas personas han muerto y que, de no ser por un milagro, su hijo también habría fallecido. Con el dolor reflejado en su voz, le pregunta por qué lo hizo. Bill le confiesa que solo quería hacerlo pagar por lo que le ocurrió a su madre. Hal, con un tono más sereno, le pide perdón por haber girado la llave y le recuerda las palabras que su madre solía decirles. Sabía que aquella experiencia había sido terrible para su hermano. Después de todo, ella también era su madre. Bill, conmovido, comprende a su hermano y le pide perdón por lo que ha hecho. Hal le confiesa que hubiera deseado una vida diferente para ambos, pero aún tienen tiempo para reconstruir su relación. Bill, intentando aliviar la tensión, bromea preguntando qué sigue ahora, si harán un viaje por carretera o algo parecido. Hal le sonríe y le dice que sí, invitándolo a acompañarlo. Sin embargo, en ese preciso momento la baqueta del mono desciende y al hacerlo se activa un cañón que le arranca la cabeza a Bill. La película concluye con Hal y Pete regresando a la ciudad. Pete observa con horror cómo su tío ha arrasado con la mitad del pueblo donde creció. A su alrededor solo quedan rastros de un destino trágico para todos los habitantes. Aún así, comprende que así es la vida. Todos nacemos y morimos, y tarde o temprano llega nuestra hora. Su padre le pregunta qué quieren hacer ahora, y Pete, aún en shock, pregunta qué harán con el mono. Hal responde que deben vigilarlo, estar atentos y jamás bajar la guardia. Mientras se alejan, ven a un jinete fantasma pasar a su lado. El misterioso hombre los observa por un instante, y Hal los saluda con un leve gesto. El jinete se aleja y, en ese momento, Hal dice que tiene una idea de lo que podrían hacer. Irán a bailar. Su abuela solía hacerlos bailar cuando atravesaban momentos difíciles. Pete, sorprendido pero animado, responde que le parece una gran idea. Justo entonces, un autobús escolar repleto de estudiantes pasa celebrando, pero un automóvil a toda velocidad se cruza en su camino, decapitando a varios de ellos en un instante.